El 70% de los argentinos no podría cubrir un gasto imprevisto de 100.000 pesos sin endeudarse o pedirle plata a alguien. No porque no ganen lo suficiente, sino porque nadie les explicó que lo primero que hay que construir no es un portafolio de inversión, sino un escudo. Bienvenido a Plata en Orden. Hoy vamos a hablar del fondo de emergencia, que es el paso que más gente saltea cuando empieza a ordenar sus finanzas y también el que más caro les sale cuando no lo tienen. Vamos a ver cuánto necesitas tener guardado, en qué instrumentos guardarlo dependiendo de tu situación, y cómo construirlo de manera progresiva sin que interfiera con tu capacidad de empezar a invertir. Porque el fondo de emergencia y la inversión no son enemigos. Cuando están bien diseñados, se complementan. Y cuando falta uno, el otro se destruye. Arrancamos. El primer punto es entender exactamente qué es un fondo de emergencia y qué no es. Un fondo de emergencia es una reserva de dinero líquido, accesible en horas, destinada exclusivamente a cubrir gastos imprevistos que no pueden esperar, la pérdida repentina de empleo, una enfermedad o accidente no cubierto por el seguro, una reparación urgente del hogar, una crisis familiar que requiere dinero inmediato. Es un colchón financiero que existe para que cuando la vida te golpee, no tengas que endeudarte, no tengas que vender tus inversiones en el peor momento posible, y no tengas que depender de terceros para resolver la situación. Lo que no es un fondo de emergencia es igualmente importante de entender. No es un fondo de vacaciones. No es el dinero para el próximo electrodoméstico. No es la plata para el regalo de fin de año. No es una cuenta de ahorro general. Es un instrumento de protección financiera con un propósito muy específico, y mezclar ese propósito con otros objetivos es uno de los errores más comunes y más costosos que comete la gente cuando intenta organizar sus finanzas. El segundo punto es la historia del concepto, porque el fondo de emergencia no es una idea nueva, y entender su origen ayuda a comprender por qué sigue siendo tan relevante. El concepto de reserva de liquidez personal tiene raíces en la economía doméstica de principios del siglo XX, cuando las familias de clase trabajadora en Europa y Estados Unidos comenzaron a organizarse en cooperativas de ahorro y grupos de ayuda mutua precisamente para protegerse de los imprevistos que el mercado laboral de la época generaba constantemente. No había seguro de desempleo, no había cobertura médica universal, no había redes de protección social. La única red era la que cada familia construía por sí misma. En la literatura financiera moderna, el concepto se formalizó con el trabajo de Dave Ramsey, quien en su sistema conocido como los 7 Baby Steps, desarrollado en los años 90, colocó el fondo de emergencia como el segundo paso obligatorio antes de cualquier otra decisión financiera, incluyendo la inversión. Ramsey recomendaba entre 3 y 6 meses de gastos como meta. Más tarde, otros autores como Susie Orman elevaron esa recomendación a 8 meses, argumentando que en contextos de mayor volatilidad laboral o económica, 3 meses podían ser insuficientes. La evolución de las recomendaciones no es arbitraria. Refleja una comprensión cada vez más profunda de que el tamaño del fondo depende del contexto individual y macroeconómico, no de un número universal. Y en Argentina, ese contexto tiene características muy específicas que obligan a pensar el fondo de emergencia de una manera particular. El tercer punto es cuánto necesitas exactamente, y la respuesta honesta es que depende de 4 variables. La primera variable es tu situación laboral. Si tenés un empleo en relación de dependencia en una empresa grande con cierta estabilidad, el riesgo de pérdida de ingreso abrupta es menor que si sos freelance, emprendedor o trabajás en un sector muy cíclico. A mayor inestabilidad de ingresos, mayor debería ser tu fondo. La segunda variable es si tenés personas a cargo. Si vivís solo, un imprevisto afecta solo tu economía. Si tenés pareja, hijos o familiares que dependen de tu ingreso, el impacto de una crisis es proporcionalmente mayor y el fondo debería reflejarlo. La tercera variable es tu nivel de gastos fijos mensuales. El fondo de emergencia no se mide en un número absoluto sino en meses de gastos cubiertos. Si tus gastos fijos son 150.000 pesos por mes, un fondo de 900.000 pesos te cubre 6 meses. Si tus gastos fijos son 300.000, necesitas el doble para el mismo nivel de protección. La cuarta variable, y esta es la más específica del contexto argentino, es la inflación.
Un fondo de emergencia guardado en pesos en una cuenta sin rendimiento pierde valor todos los meses. En una economía con alta inflación, esa pérdida puede ser significativa. Por eso en Argentina la pregunta de cuánto necesitas es inseparable de la pregunta de dónde guardarlo. Como guía general, y adaptada al contexto local, la recomendación es la siguiente. Si tenés empleo estable y pocos gastos fijos, apunta a 3 meses de gastos cubiertos. Si tenés ingresos variables o personas a cargo, apunta a 6 meses. Si combinás ambas condiciones, o si tu sector es muy volátil, considera 9 meses como meta. No como punto de partida, sino como meta a construir progresivamente. El cuarto punto es dónde guardarlo, y acá está el núcleo técnico del video. En Argentina, las opciones para el fondo de emergencia tienen que cumplir dos condiciones que a veces parecen contradictorias: tienen que ser líquidas, es decir, accesibles en horas sin penalidades ni esperas, y tienen que rendir algo que mitigue aunque sea parcialmente el impacto de la inflación. La primera opción, y la más básica, es una cuenta remunerada o fondo money market. Varios bancos y fintech ofrecen cuentas de ahorro que acreditan interés diario a tasas que suelen estar cerca de la tasa de política monetaria del Banco Central. El dinero está disponible en el momento en que lo necesitas y al menos genera algo mientras espera. No va a vencer a la inflación en contextos de inflación muy alta, pero es mejor que no rendir nada. La segunda opción es el plazo fijo tradicional, con una advertencia importante: solo si tu fondo de emergencia es lo suficientemente grande como para tener una parte en plazo fijo y otra parte líquida al mismo tiempo. Un plazo fijo tiene un vencimiento mínimo de 30 días en Argentina. Si necesitas el dinero antes de que venza, no podés acceder sin cancelarlo, lo que en algunos casos implica perder los intereses. Por lo tanto, no pongas todo el fondo en un plazo fijo. Podés usar el plazo fijo para una porción del fondo, idealmente la que menos probabilidad tenés de necesitar en el cortísimo plazo. La tercera opción, más sofisticada y apropiada para fondos más grandes o para personas con mayor tolerancia a la gestión activa, es una combinación de instrumentos en pesos más una pequeña porción en dólares físicos o en MEP. El componente en dólares actúa como cobertura cambiaria dentro del fondo de emergencia. Si hay una devaluación abrupta, esa porción mantiene su valor real mientras el componente en pesos puede haberse erosionado. Lo que no debería estar en tu fondo de emergencia, y esto es importante, son los CEDARS u otras inversiones en el mercado de capitales. No porque sean malas inversiones, todo lo contrario, sino porque tienen volatilidad de precio. Si el mercado cae un 20% justo cuando necesitas el dinero, te verás forzado a vender en el peor momento posible, que es exactamente lo que el fondo de emergencia existe para evitar. Los CEDARS, con su DCA sistemático a través de Cocos Capital, son para el dinero de inversión de largo plazo. El fondo de emergencia es otra categoría completamente distinta. El quinto punto es el caso de estudio, desarrollado paso a paso. Conozcamos a Florencia. 29 años, trabaja como contadora en un estudio mediano de Buenos Aires. Sueldo neto de 420.000 pesos por mes. Vive sola, alquila, no tiene personas a cargo. Sus gastos fijos mensuales totalizan 280.000 pesos. Cuando Florencia tomó conciencia de que no tenía ningún fondo de emergencia, su primera reacción fue querer resolverlo de golpe. Pensó en poner toda la plata que tenía disponible ese mes en una cuenta separada hasta completar el monto. El problema es que ese mes también había empezado a invertir en CEDARS y no quería perder el momentum del DCA. La solución que encontró fue una construcción progresiva en paralelo, no secuencial. En lugar de pausar la inversión hasta completar el fondo, o de ignorar el fondo para seguir invirtiendo, dividió su excedente mensual de 90.000 pesos en dos partes. 60.000 pesos por mes fueron a un fondo money market en su cuenta del broker, que le generaba rendimiento diario y era accesible en cualquier momento. 30.000 pesos por mes continuaron yendo a CEDARS de Microsoft y Walmart a través de Cocos Capital, manteniendo el DCA activo. Su meta era 3 meses de gastos cubiertos, es decir 840.000 pesos. A ese ritmo de 60.000 pesos mensuales, necesitaría 14 meses para completar el fondo de emergencia.
Eso le pareció demasiado tiempo. Entonces identificó dos ajustes adicionales. Primero, destinó al fondo un bono de productividad que recibió a mitad de año, que fueron 120,000 pesos extras. Segundo, revisó sus gastos variables y redujo en 30,000 pesos mensuales sus salidas y suscripciones, sumando ese ahorro adicional al fondo. Con esos ajustes, completó su fondo de emergencia de 840,000 pesos en 9 meses, sin haber pausado ni un solo mes su inversión en CEDARS. Y en esos 9 meses, su posición de inversión había crecido gracias al DCA y a la variación del tipo de cambio implícito. La lección del caso de Florencia es que construir el fondo de emergencia y empezar a invertir no son objetivos mutuamente excluyentes. Son objetivos paralelos que requieren priorización inteligente del excedente mensual. Antes de cerrar, quiero nombrar los errores más frecuentes relacionados con el fondo de emergencia y cómo evitarlos. El primero es no tenerlo en absoluto. Parece obvio, pero es el error más común. La consecuencia directa es que cualquier imprevisto se convierte en deuda, y la deuda es el mayor destructor de patrimonio personal que existe. Si hoy no tenés fondo de emergencia, ese es tu primer objetivo financiero, antes que cualquier inversión. El segundo error es tenerlo pero usarlo para gastos que no son emergencias. Compraste el televisor porque estaba en oferta. Te fuiste de viaje de improviso. Gastaste más de lo planeado en las fiestas. Eso no es una emergencia, es un gasto discrecional no presupuestado. Usar el fondo para eso lo destruye lentamente y te deja expuesto justo cuando más lo necesitas. La disciplina para no tocarlo salvo en situaciones genuinamente imprevistas y urgentes es tan importante como la disciplina para construirlo. El tercer error es no reponerlo después de usarlo. Si tuviste una emergencia real y usaste parte del fondo, la prioridad número 1 del mes siguiente es empezar a reponerlo. No es opcional. Un fondo de emergencia parcialmente usado es mejor que nada, pero no es lo mismo que uno completo. El cuarto error es guardarlo en pesos sin ningún rendimiento, especialmente en el contexto argentino. Cada mes que pasa con el dinero parado en una caja de ahorro sin interés es un mes en que el fondo pierde capacidad de cubrir emergencias reales. Elegí siempre instrumentos que rindan algo, aunque sea poco, mientras mantienen la liquidez. Para cerrar, el fondo de emergencia es el cimiento de cualquier estrategia financiera que funcione en el largo plazo. No es glamoroso, no aparece en los titulares, no genera los retornos espectaculares que a veces muestran los mercados. Pero es la diferencia entre que una crisis te desarme o que simplemente te retrase. Es la diferencia entre tener que vender tu CEDARS en el peor momento o poder mantenerlos exactamente cuando más los necesitas mantener. Construílo primero. Protégelo siempre. Y después, con esa base sólida, invertí con la tranquilidad de saber que el mercado puede hacer lo que quiera a corto plazo porque vos tenés el tiempo de tu lado. Nos vemos en el próximo video.